sea en el conjunto de los enteros no negativos. Demostrar que no existe una función f que va de n a n, tal que f de n sea igual a n más 1987 para cualquier n en n. Entonces empecemos. Para esto, procedamos por contradicción. Es decir, supongamos que existe una función f que va de n a n, tal que f de n es igual a n más 1987 para cualquier n en n. Observemos que f es inyectiva. En efecto, si f de n es igual a f de m, entonces f de n es igual a f de m. Esto implica que n más 1987 es igual a m más 1987. Esto implica que n es igual a m. Ahora sean a igual a n menos f de n y b igual a f de a. Afirmamos que b es igual a f de n menos f de n. Entonces, para esto, primero vamos a demostrar que b está contenido en f de n menos f de n. Entonces, para esto sea b en b. Como b es igual a f de a, esto implica que b está en f de a, pero a es un subconjunto de n. Entonces, f de a está contenido en f de n. Esto implica que b está en f de n. Ahora observemos que b no está en f de n. Para esto, supongamos lo contrario. Es decir, que b está en f de n. Entonces, b es igual a f de n para algún n en n, pero b está en f de a. Entonces b es igual a f de a para algún a en a. Entonces, ya de aquí obtenemos que f de n es igual a f de a, pero f es inyectiva. Entonces, f de n es igual a, pero a está en a. Entonces, f de n está en a. Y esto es una contradicción porque a, que es igual a n menos f de n, no contiene ningún elemento de la forma f de n. Esto implica que b no está en f de n, y como b está en f de n, entonces b está en f de n menos f de n, y por lo tanto b
está contenido en f de n menos f de n. Ahora demostremos que f de n menos f de n está contenido en B. Para esto sea x en f de n menos f de n. Esto implica que x está en f de n y x no está en f de n. Como x está en f de n, entonces x es igual a f de n para algún n en n. Afirmamos que n está en n menos f de n. Para esto, supongamos lo contrario. Es decir, que n no está en n menos f de n. Luego, como n está en n y n no está en n menos f de n, entonces esto implica que n está en f de n. Entonces n es igual a f de m para algún m en n. Entonces ya de aquí se sigue que f de n es igual a f de m, pero f de n es igual a x, entonces x es igual a f de m. Esto implica que x está en f de n, y esto es una contradicción porque x no está en f de n. Por lo tanto, n está en n menos f de n, pero n menos f de n es igual a, entonces n está en a, y entonces f de n está en f de a, pero f de n es igual a x, entonces x está en f de a, pero f de a es igual a b. Esto implica que x está en b. Y por lo tanto, f de n menos f de n está contenido en b. Luego, como b está contenido en f de n menos f de n, entonces b es igual a f de n menos f de n. Claramente, a intersección b es igual al vacío y a unión b es igual a n menos f de n. Recordemos que n es el conjunto de los enteros no negativos. Y f de n es igual al conjunto cuyos elementos son 1987, 1988, etc. Entonces n menos f de n es igual al conjunto cuyos elementos son los números enteros del 0 al 1986. Observe que la cardinalidad de n menos f de n es igual a 1987. Esto implica que la cardinalidad de a unión b es igual a 1987, pero a intersección b es igual al vacío. Entonces la cardinalidad de a más la cardinalidad de b es igual a 1987.
Finalmente, consideremos G, la función que va de A a B, dada por G de A igual a F de A para cada A en A. Observemos que G es inyectiva, pues F lo es. Además, G es suprayectiva. En efecto, sea B en B. Como B es igual a F de A, entonces existe A en A tal que F de A es igual a B. Como G es inyectiva y suprayectiva, entonces G es biyectiva. Y esto implica que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Pero sabemos que la cardinalidad de A más la cardinalidad de B es igual a 1987. Entonces, la cardinalidad de A más la cardinalidad de A es igual a 1987. Esto implica que 2 veces la cardinalidad de A es igual a 1987. Y esto es una contradicción porque 2 por la cardinalidad de A es un número par, mientras que 1987 es un número impar. Como la contradicción vino de suponer que existe tal función f, entonces podemos concluir que no existe una función f que va de n a n tal que f de n sea igual a n más 1987 para cada n en n.